Hola, bienvenidos al curso Algoritmos, aplicando lógica de programación para usted. Este es el video 1. Me presento como Alfredo, soy un profesional del área de informática, ¿cierto? Con muchos años de experiencia y me motiva aportar una parte de mis conocimientos del área informática a ustedes para las nuevas generaciones y quien requiera orientación de esta área. Contenidos. En esta ocasión, el primer video o los primeros videos contarán solamente de algoritmos, pero tengo pensado desarrollar los siguientes temas: diagramas de flujo de datos, sistemas de gestión de base de datos relacional, diseño orientado a objetos, diseño unificado modelado, programación orientada a objetos, desarrollo de sistemas para escritorio, desarrollo de sistemas para web, entre otros. La metodología a aplicar: se entregará la teoría relacionada con cada uno de los temas. Se entregará un ejemplo de cada tema con su código en C#. Se entregará un ejercicio de tema para practicar el alumno. Se entregará la solución del ejercicio para la aclaratoria del alumno. Una pequeña reflexión. La lógica de programación representa los cimientos para construir grandes aplicaciones informáticas que apoyen la gestión de las empresas. La codificación debe ser siempre ordenada, indentada y legible. No olvidar que otro usará mantención de nuestros futuros programas o sistemas. Recomiendo crear funciones o procedimientos para aquellas operaciones repetitivas, para grabar, leer, insertar, eliminar y actualizar información, entre otras. Algoritmo informático. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema o realizar una tarea. Recuerde analizar el problema, diseñarlo, traducirlo y depurar su algoritmo. El pseudocódigo es un lenguaje humano y en español, o una forma de escribir los pasos que se va a realizar un programa o algoritmo, de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. Existen muchos lenguajes de programación, pero lo importante es que ustedes aprendan a crear en forma lógica y ordenada, como decía anteriormente, su algoritmo y luego traducirlo en el lenguaje que ustedes quieran o necesiten. La indentación es un tipo de notación secundaria utilizado para mejorar la legibilidad del código fuente por parte de los programadores. Símbolos y caracteres: letras minúsculas, letras mayúsculas, los dígitos del 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta el 0, y los símbolos que están entre ellos aquí mencionados. Tipos de datos. Utilizaremos un lenguaje de no computadora, pero con una alta aplicación lógica a la programación denominado algoritmos. Tipos de datos enteros, no son más que números sin punto decimal. Ejemplo, -1, -15, 4530. Caracteres: cualquier carácter válido del teclado. Valores lógicos o tipo de datos lógicos, no son más que permiten dos tipos de valores: verdadero o falso, donde los verdaderos tienen un valor binario 1 y o falso 0. Un tipo de carácter real son en realidad números con una parte decimal, como por ejemplo 5,20 menos 40,325 y así sucesivamente. Las cadenas o strings, ¿cierto? O, en palabras simples, los textos. Los textos siempre deben de ir entre comillas y así formar nuestras propias cadenas. Operadores relacionales. Los operadores relacionales permiten establecer condiciones lógicas que permitan controlar las bifurcaciones o caminos en el flujo de la información en nuestro algoritmo de programa. Tenemos los tipos de operador: igual, distinto, la forma de expresar el distinto, ¿cierto? El menor, mayor, menor igual o mayor igual. Ejemplo, analicemos el signo, el operador igual. El texto, ojo, el texto o cadena enero es igual a febrero, falso.
Por lo tanto, el resultado es falso. Analicemos ahora el signo menor. Estamos hablando en valores numéricos. 89 es menor que 97, efectivamente es verdadero, por lo tanto, esta condición es verdadera. Veamos el signo menor igual. 13 es menor o igual a 14, esto es verdadero. Supongamos que hubiera sido 13 es menor o igual a 13, analicémoslo. 13 es menor que 13, no, pero sí es igual. Esa es la gracia que nos permite esta condición, ¿cierto? Que o es verdadero o es igual. Entonces, 13 es menor o igual a 13, supuestamente, es verdadero. Operadores lógicos. Los operadores lógicos permiten administrar una o varias condiciones lógicas y así controlar las bifurcaciones o caminos en el flujo de la información de mejor manera. Entre los operadores lógicos tenemos tres. El y, el o and, que también se puede expresar con doble ampersand, el or, o con estos caracteres, ¿cierto? El not, con la exclamación. Veamos un ejemplo del y, por ejemplo. 23. Ojo, esta es una condición compuesta, no es una condición simple, porque esto sería una condición simple. 23 es mayor o igual a 3, sí, es una condición simple, porque se está evaluando dos valores, ¿no? Pero aquí se pueden formar enésimas evaluaciones en esta condición gracias a los operadores, en este caso el operador y. Entonces, 23 es mayor que 3, sí. Y además, 15 es menor que 29, sí. Como se cumplen ambas condiciones, esto es verdadero. Esto es muy importante. Cuando se utiliza el AND o, ¿cierto?, el doble ampersand, ambas condiciones tienen que evaluarse. Tienen que ser verdaderas, ambas. De lo contrario, no es verdadero. Veamos el OR. El OR no es más que el O. El o se cumple una o se cumple la otra. Ejemplo, 17. 17 es mayor que 12, sí, se cumplió una. O 56 es menor que 59, no se cumple. Pero como dije anteriormente, basta con que se cumpla una y sería verdadero. Veamos el caso del not o no. Se puede ocupar el not o signo de exclamación, como dije anteriormente. Veamos. 25. Veamos la condición. 25. ¿Es mayor que 23? Sí. Pero lo contrario de verdadero es falso. Hagamos un pequeño ejercicio muy simple. Lo contrario de falso es verdadero. Y lo contrario de verdadero es falso. Bien. 18. 18 es menor que 9, no. 18 no es menor que 29. Por lo tanto, esto es falso. Y lo contrario de falso es verdadero. Operadores aritméticos. Bueno, estos operadores lo hemos ocupado, ¿cierto? Empleado a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestra vida, por medio de un ramo matemática. Ya. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y la exponenciación. Por ejemplo, aquí el 9%, ¿cierto? 0,9. Este es un valor de negación. Menos 77, menos 77. 23 más 4, 27. Llegamos a un punto súper importante. Constantes y variables. Aquí lo voy a ir un poco más despacio porque esto es súper elemental que ustedes entiendan esto. Y en realidad la experiencia que tengo es como lo más complicado para las personas nuevas. Porque, bueno, es lógico, no tienen el concepto abstracto y no tienen por qué tenerlo además en cuanto a estas definiciones. Veamos, una constante o variable. Cuando nosotros creamos una constante o variable a nivel de algoritmo o a nivel de programa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? El computador automáticamente asigna en su memoria RAM un direccionamiento y dentro de ese direccionamiento colocará los valores que asignemos a esta. Entonces, vamos a definir. Las constantes son definidas por el usuario
y conservan su valor durante la ejecución de un algoritmo o programa. Su tipo de datos estarán constituidos por números, cadenas de caracteres, lógicos u otros tipos. Veamos la primera sintaxis. Primero emplearemos la palabra reservada const, ¿cierto? Const de constante. Definimos el tipo de datos, que como vimos anteriormente, pueden ser numéricos o cadenas, ¿cierto? Dentro de los numéricos, recordemos, podría ser un entero o un real. O además también este tipo de datos puede ser un booleano, ¿cierto? O un lógico. Veamos, entonces, la palabra reservada constante, tipo de datos, un nombre de la constante, este puede ser cualquier nombre válido, pero sí, primero tiene, el primer carácter que se emplea en este nombre, tiene que ser una letra. Ejemplo, el pi, ¿cierto? Y le asignamos un valor de 3,1416. Y también podría ser una constante que se llama litro y le asignamos un valor de 1000. Les recuerdo que al momento de crear esta variable, automáticamente el computador le asigna un direccionamiento de memoria. Bien, veamos la segunda sintaxis. A diferencia de la sintaxis anterior, si nosotros vamos a emplear en nuestro algoritmo o programa más de una constante, bastaría con colocar solamente una sola vez la palabra reservada const y luego vamos agregando con una coma, ¿cierto?, las diferentes constantes que vamos a ocupar. Y la sintaxis sería la misma. El tipo de datos, ¿cierto?, un nombre de la constante, se le podría asignar de inmediatamente un valor y el valor de la constante. Y así sucesivamente cuantas constantes ustedes necesiten. Ejemplo, const, y nuevamente vamos a ocupar la constante pi, ¿cierto? Le asignamos un valor de 3,1416, creamos una constante que se llama IVA, le asignamos un valor de 19%, podemos crear también una constante que se llama frase y que dice seré el mejor programador del mundo. Y espero que ustedes lo sean y lo serán. Tienen que confiar, tienen que creer. Nombre, le asignamos un valor María. Las variables son definidas por el usuario y varían su valor, a diferencia de las constantes. Una vez que se le asigna su valor, no se puede cambiar, así de simple. Pero las variables sí, pueden cambiar su valor a lo largo de nuestro algoritmo o programa infinitas veces. Es muy importante que la asignación es autodestructiva. ¿Qué significa? Que el valor que tenían en un momento determinado, al asignarle un nuevo valor, se elimina su valor anterior. Entonces, pueden tener diferentes tipos y están constituidos por números, cadenas de caracteres y otros. Además, son un área determinada de la memoria de la computadora que se utiliza para que se pueda almacenar información en ella. Ejemplo, se creó la variable suma y se le asignó un valor 5. Fíjense en esto, yo aquí no puse tipo de datos. Cuando no se especifica el tipo de datos, automáticamente el computador dice, ¿qué valor me están asignando esta variable? Un valor numérico. Por lo tanto, esta variable es de tipo numérica. ¿De acuerdo? Entonces, creamos una variable suma y le asignamos un valor 5 y veamos cómo reaccionaría la memoria RAM. Se crea la variable, ¿cierto? Automáticamente el computador crea una dirección de memoria y el contenido, el 5, se almacena en esa dirección. Veamos. Tipo de datos, ¿cierto? De las constantes también, variable, tipo o valor o expresión. Esto es una variable. Tipo de datos, constante, se le asigna un valor o expresión. La omisión del tipo de datos en una variable será asumida por el tipo de datos de su contenido, es decir, al asignarle un número o una variable, esta será del tipo numérica o, por defecto, el valor que le hayamos asignado. Ejemplo, la variable frase se le asigna un texto que dice seré el mejor programador del mundo. Ahora, ojo,
no se especificó el tipo de dato. Recuerden, cuando no se especifica el tipo de dato, por defecto el computador dice, se le está asignando un tipo de dato de string o cadena, por lo tanto la variable frase es de ese tipo. Acá es distinto porque nosotros estamos especificando que esta variable que se llama nombre va a ser de tipo cadena y le vamos a asignar un valor inicial de María. Ahora vamos a crear una variable que se llama edad, y le vamos a asignar el tipo de dato numérico. Significa que esta variable edad solamente podrá aceptar valores numéricos. Entre ellos se le asignamos el valor 65. Se crea una nueva variable neto, ¿cierto? Y le definimos el tipo numérico. Aquí le asignamos el valor del contenido de otra variable que se llama bruto, menos de otra variable que se llama impuestos. Y aquí hay otro ejemplo que n se le asigna el valor del mismo n más 1. Ejemplo, supongamos que n tiene un valor de 3, por lo tanto se le asigna 3 más 1. ¿Cuánto vale ahora? 4. Bien, gracias por su atención y nos vemos con la continuación de algoritmos en el próximo video. Te invito a suscribirte y compartir con tus amigos este video.